La ley de la siembra y de la cosecha se cumple tanto en la naturaleza como en la vida espiritual. La naturaleza sabemos que si cosechamos, vamos a recibir el fruto. En la vida espiritual es exactamente lo mismo. Todo lo que nosotros cosechamos en la vida espiritual, recibimos el fruto también. Ahora, la ley de la siembra y de la cosecha tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Por ejemplo, dijimos que en lo físico o en la naturaleza muchas veces se siembra, pero se recoge poco por diferentes razones. Y en la vida espiritual sucede exactamente lo mismo. Ahora, la ley de la siembra y la cosecha tiene alcances individuales, yo siembro y cosecho, y eso es un alcance individual, como también colectivo, todos juntos. Sembramos y cosechamos. También recogemos el mal, así como recibimos las bendiciones, también recogemos el mal porque otros vinieron antes que nosotros y sembraron el mal. Qué tristeza, ¿no? La verdad que es una tristeza. Por ejemplo, voy a dar unos ejemplos para que podamos entender. Nuestros padres pudieron haber sembrado en nosotros un espíritu crítico. De acuerdo al hogar donde nosotros crecimos, ese es el ambiente donde nos formamos, esas son las raíces que nosotros tenemos y eso es lo que nosotros aplicamos, porque es lo que hemos aprendido. Quizás ellos encontraban faltas en todos y aprendimos a imitarlo y criticamos cosas y personas. Y esto es para que nos hagamos un análisis cada uno de nosotros. También puede ser que nuestros padres tuvieron una pobre autoestima. Siempre diciendo, ay, que nosotros somos pobres, venimos de una familia pobre, que yo no puedo, que yo no alcanzo. Y como hemos escuchado ese vocabulario todo el tiempo, entonces ahora aplicamos ese vocabulario porque lo hemos creído también para nuestras vidas. Puede ser que a lo mejor nuestros padres han sido personas temerosas y asustadizas. De todo tienen miedo, de todo se asustan, no quieren hacer nada. ¿Por qué? Por el temor a que les salga mal, por el temor al que dirán, por el temor a que no son capaces de poder hacerlo, por muchas razones, ¿no es cierto? Y entonces ahora nosotros somos temerosos también. Pero hay otras maneras en que podemos cosechar el mal. Y vamos a ver lo que nos dice Deuteronomio en el Antiguo Testamento, capítulo 21 del versículo 6 al 8. Y dice de esta manera: y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fueron hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Parece un poco confuso este versículo como para leerlo literalmente y poderlo entender, ¿no es cierto? Pero bueno, voy a explicarlo abreviadamente para que podamos entender lo que quiere decir. Cuando un israelita encontraba a alguien muerto tendido en el campo y no se sabía quién lo mató, los ancianos de la ciudad más cercana al campo debían ir al valle y sacrificar una becerra. Fíjense en ustedes, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que es conocer las culturas y por qué se hacen ciertas cosas en las culturas, que a lo mejor para nosotros sería ridículo, innecesario, ¿no es cierto? Podríamos pensar muchísimas cosas, pero para esa cultura es sumamente importante, porque son tradiciones, están acostumbrados a hacerlos de esa manera. Aún hoy, cuando se comete un asesinato y el asesino no es juzgado, se acumula ira contra esa ciudad. Esa es la razón del sacrificio y del clamor de misericordia de Israel.
Jeremías capítulo 19, versículo 3b y 6, dice de esta manera: así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñerán los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal. Israel siempre fue igual, siempre edificando altares a otros dioses. Y bueno, en la sociedad que nosotros encontramos es exactamente lo mismo. ¿Para qué nos vamos a asombrar, no? ¿Cuántas religiones no encontramos allá afuera? ¿Cuántas creencias no hay allá afuera? Entonces, dice, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos. ¡Qué tristeza! Esto sí que es bien triste. Dios les había dado un regalo, que eran los hijos. Y ellos no apreciaban eso, sino que para adorar a otros dioses sacrificaban ese precioso regalo dado por Dios a dioses ajenos, que no les iban a salvar y no le iban a dar nada. Sin embargo, era tanta la fe que ellos tenían y creían en eso. Y eso es lo que vemos hoy en nuestra sociedad. Como mucha gente sigue a otros dioses que no le dan esperanza, que ellos creen que sí les dan, pero que sabemos que no les dan esperanza. Y cometen cosas cuando podrían ir directamente al Dios verdadero, donde da la salvación, donde da beneficios, donde da misericordia, etcétera, etcétera. Muy bien, dice, y para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino el pensamiento. Por tanto, aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni Valle del Hijo de Hinnom, sino Valle de la Matanza. Y creo que el nombre se lo pusieron muy acertado, ¿verdad? Analicemos un poquitito con todo esto que nosotros hemos leído, analicemos nuestra decadente sociedad. Vivimos en una sociedad que está en decadencia. Nos hemos olvidado de que Dios levanta la tapa de nuestras ciudades y lo que Él ve es un olor fuerte, desagradable que sube a su nariz. Y día tras día, escuchando los noticieros, viendo la sociedad, yo muchas veces me pregunto, qué paciencia enorme y que yo no entiendo es la de Dios. Porque si el pecado está en avance, como dice la Escritura, la tecnología está en avance y dice que el Señor va a venir a buscar a su iglesia y todavía no ha llegado, ¿qué más tenemos nosotros que ver? Porque a veces a nuestra mente humana, por lo menos a mí, no se me ocurren otras cosas que el ser humano puede hacer. ¿Cómo estamos viviendo de una manera totalmente alejados de Dios? Ahora, una cosa creo que nos hemos olvidado y muchas personas se han olvidado, que nada se esconde en los ojos de aquel que tenemos nosotros que tratar. Por ejemplo, los jóvenes necesitan prestar atención a todo esto porque ellos pueden esconder de sus padres lo que hacen, pero nunca van a esconder de Dios lo que están haciendo. Y lo mismo sucede con nosotros los adultos. No podemos culpar a los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, hoy, a través de las redes sociales y los que se escucha, hay tanto engaño en el matrimonio. Ella está engañando a él está engañando a ella, después sacan una app para poderlos perseguir, para ver dónde están. Es una frustración y un gasto de energías tremendo. Y eso es todo por vivir alejados de Dios. Porque si nosotros vivimos conforme al corazón de Dios y lo que la palabra a nosotros nos pide, no necesitamos ni el app ni desconfiar de nadie. Pero ahora estamos en un tiempo tremendamente como no se ha escuchado antes. Siempre la maldad existió, pero ahora parece que todavía está en aumento. Edward Gibson, en su historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, atribuyó la caída del imperio al rápido incremento del divorcio. Escuchen. Y estamos hablando, ¿saben de qué año?
¿Les digo de qué año? 1737 a 1794, cuando él dio esta estadística. Estamos hablando del 1700, nos encontramos en el 2019. Imagínense cuántos años. Y estamos viviendo en la misma sociedad. Dice, el rápido incremento del divorcio, el debilitamiento de la dignidad y santidad en el hogar. ¿Es verdad o no es verdad? ¿No lo estamos viendo nosotros en estos días? Que es la base de toda sociedad humana. ¿Por qué? Siempre el enemigo trata de destruir el matrimonio, porque al destruir el matrimonio destruye la familia y destruye la sociedad, porque esa es la base. El matrimonio es la base, el hogar es la base, para donde nosotros aprendemos lo que es la moral, lo que es la vida espiritual, lo que es vivir en una sociedad donde somos preparados nosotros y enseñados a vivir moralmente y espiritualmente también. Después decía, en el 1700 estamos hablando, decía que los impuestos cada vez estaban más altos. ¡Wow! En aquel entonces, y nosotros hoy decimos lo mismo. Fíjense en ustedes cuánto cuesta la gasolina. Hoy no está para gastar, para ir a cualquier lado perdiendo el tiempo. Porque aparte de ponerle millas al automóvil, se gasta demasiado en gasolina. Llenar un tanque de gasolina hoy es alrededor, depende del tamaño del automóvil, $60, $70, hasta $100 y más también, ¿no? Si son automóviles grandes. Después continúa diciendo, escuche, el delirio desesperado por el placer. Está hablando del 1700. Los deportes eran cada año más emocionantes y más brutales. La construcción de gigantescos armamentos cuando el verdadero enemigo estaba dentro. Y ahora es lo mismo. Exactamente lo mismo. Escuchamos que, bueno, que la China, que el presidente, que Rusia, escuchamos tantas cosas. ¿Y el enemigo no estará aquí adentro? ¿Y el presidente está luchando? La decadencia de la religión, ahí está. Cuando hablamos de religión no estamos diciendo de ser personas religiosas, sino de vivir una vida espiritual, porque uno tiene que tener una creencia en un ser sobrenatural. No se puede ir por la vida no creyendo en nada. Uno tiene que depositar la confianza en el verdadero Dios. Después dice, la fe se desvaneció, 1700, y llegó a ser impotente, ahí está, y lo estamos viendo, para advertir y guiar al pueblo. Ahora, cuando nosotros escuchamos todo esto, que ya se decía en el 1700, a mí me parece que está hablando hoy, en este siglo XXI, que esto fue escrito ayer, porque estamos viviendo exactamente de la misma manera o peor también. La pregunta es, ¿cómo hemos nosotros llegado a esta situación? ¿Cómo llegamos a todo esto? Simplemente un paso a la vez. James Gray dice, se ha registrado un experimento en el laboratorio, y se lo voy a explicar esto, en el cual colocaron un sapo en agua fría. Se iba calentando lentamente el agua, 0 a 0,1. Muy poco, muy baja la temperatura. Eran de grados centígrados por segundo. El sapo, a pesar de que nunca se movió, 2 horas y media más tarde estaba muerto. ¿Y cómo puede ser? Si los sapos, el agua la conocen, ¿no? ¿O no? ¿Y les gusta estar o no les gusta estar? Parece que el agua muy caliente no estaba porque los grados centígrados eran mínimos. Pero ¿saben lo que pasó? Lo cocinaron vivo sin que se diera cuenta el sapo. Pobrecito. Ahora, permítame decirle algo importante. Satanás es un viejo maestro en el arte del acercamiento lento. Ahí está. Esa es la experiencia que tuvo el sapo.
Los hombres ya no se escandalizan cuando son alejados más y más de Dios. Yo les estaba comentando cuando tuvimos el desayuno de las damas, que en una oportunidad me preguntaron a mí cuántos años de casada yo llevaba. Y le dije 16 años. Y me preguntaron, ¿con el mismo hombre? Le dije sí. Y se quedaron tan asombradas como que fuera un pecado estar casada 16 años. Entonces ahora 50 es, pero un repecado, ¿verdad? Tanto tiempo estar casada con la misma persona. Entonces, los hombres se escandalizan cuando nosotros somos alejados, no se escandalizan cuando somos alejados más y más de Dios. Y este pecado y la incredulidad de hoy no están en un marcado contraste con el tiempo de antes. Estas son las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo en Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Estamos en la misma sociedad del tiempo de Noé? Sí. Hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y esta sociedad que está esperando que venga el arrebatamiento para poder recién entender de que hay un Dios sobrenatural, un Dios verdadero, un Dios que no está muerto, un Dios que todavía clama y está con sus brazos abiertos para todo aquel que quiera llegar a Él. Y ya va a ser un poco tarde. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y si no estamos preparados, pues nos quedaremos. Y algunos dicen, bueno, pero todavía tengo opción en los 3 años y medio primero de la tribulación. Ahora dígame una cosa, ¿yo tengo que esperar ahí? Si este es el tiempo de la gracia, y después esos 3 años y medio no va a ser tiempo de gracia. Van a ser salvos, pero van a pedir morir, van a ser decapitados. ¿Y para qué atravesar por todo eso simplemente por ser cabeza dura y por darle gusto a la carne ahora que estoy viviendo en el tiempo de la gracia? La gente seguía su vida como de costumbre hasta que de pronto fue demasiado tarde en los tiempos de Noé y que va a ser en este tiempo también. Daniel Webster nos advirtió hace algunos años que si no hacemos circular, escuche bien, ampliamente libros religiosos entre las masas y el pueblo no llega a ser religioso, no sé lo que llegará a ser de nosotros como nación. Y este pensamiento es para que reflexionemos seriamente, todo patriota y todo cristiano. Si no se difunde la verdad, porque cada vez se está eliminando más a Dios, cada vez más y cada vez más, se difunde el error, porque si no hay verdad, hay error. Si no se conoce a Dios y su palabra, el diablo y sus obras ganan gran terreno. Y lo estamos viendo. Se quitó la oración, se quitó las Biblias y estamos viendo la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo y cada vez está en decadencia. La revista Baptist Beacon del estado de Illinois, Estados Unidos, publicó la siguiente hace unos años. Es ilegal, escuche bien lo que publicó hace unos años. Es ilegal leer la Biblia en las escuelas públicas de Illinois. Es ilegal. Pero hay una ley, escuche esto porque esto está bien interesante y ridículo también. Pero hay una ley que manda al Estado proveer una Biblia para cada presidiario. O sea, no se puede leer la Biblia en las escuelas, pero sí se reparten a los presidiarios. Ahora, lo que a mí me está anunciando este tipo de ley abiertamente, no se preocupen, porque si tú no puedes leer la Biblia en la escuela, pues la vas a leer cuando estás preso.
Imagínense ustedes. Si se leería la Biblia y se proclamaría más el Evangelio, y esta sociedad estaría más de acuerdo, y aún el gobierno estaría de acuerdo y apoyaría a la iglesia, ¿ustedes no creen que las cárceles estarían más vacías? Estamos pagando nosotros por cada preso, hermanos, un montón de dinero solo para mantenerlos ahí adentro. Lo estamos pagando con nuestros taxes. ¿Y ustedes no creen que nosotros como cristianos tendríamos que levantar la voz para que vuelva otra vez la Biblia a las escuelas? Para que vuelva la oración y para que aquel joven y aquel niño sea instruido antes de que llegue a la cárcel? Por eso la responsabilidad de los padres. Los padres hoy, si los jóvenes no quieren ir a la iglesia, los niños no quieren ir a la iglesia, los dejan, no los ministran. Es el momento de enderezar el árbol cuando son pequeñitos. Les guste o no les guste, esa palabra que vienen oyendo les va a quedar implantada en su mente y en su corazón. Y en un momento de necesidad, esas palabras van a venir a su mente y van a poder decir no. Pero si no tienen nada en su mente espiritual, ¿cómo van a poder decidir? Entonces los padres hoy se preocupan para que sus hijos sean felices y dentro de esa felicidad, entonces que ellos se sientan bien. ¿Y cómo se sienten bien? No yendo a la iglesia, porque en la iglesia se predica lo que no se predica en la sociedad. Y a mí me gusta más lo que se hace en la sociedad, lo que hacen mis compañeros en la escuela, lo que yo escucho en el mundo, que lo que se predica en la iglesia. Porque en la iglesia entiendo que es prohibición, afuera me dan libertad. Y la iglesia no es prohibición, es un estilo de vida. Es una manera de cambiar la mentalidad pecaminosa que nosotros tenemos y como dice la Escritura, que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Y cómo me renuevo yo en el espíritu de mi mente si no le pongo algo diferente a lo que yo estoy acostumbrada a pensar? Entonces, cuando yo hago un balance entre una cosa y la otra, me doy cuenta que esto que yo tengo, este manual de instrucciones que yo traje de mi propia vida, se confronta con el manual de Dios y tengo que hacer cambio. Entonces me voy renovando en el espíritu de mi mente. Muchos dicen, bueno, pero si la iglesia, lo único que te dicen, ¿sabe qué? Mire, cuando yo deje de tomar, entonces voy a ir a la iglesia. Por tus propias fuerzas nunca vas a dejar de tomar. Ven alcoholizado a la iglesia, no importa, porque Cristo te hace el cambio. Esa es la manera en la que funciona. No funciona de otra manera. La Escritura dice, todas las cosas me son permitidas, pero no todas me convienen. Entonces, si yo tengo un poquito de raciocinio, no tengo que tener mucha inteligencia. No tengo que tener un doctorado para poder entender esto, porque es bien sencillo. Me dice que todas las cosas me son permitidas, pero no me convienen. Entonces, no me está prohibiendo, me está diciendo, analiza. Si el alcohol no te hace bien porque te va a agarrar cirrosis al hígado, ¿por qué quieres cirrosis? Si los cigarrillos te va a agarrar problema en el pulmón, ¿para qué quieres fumar? Si aún los fabricantes de los cigarrillos lo ponen en la cajetilla que trae problemas, entonces somos necios, somos cabeza dura. Y lo único que Dios quiere es renovarnos en el espíritu de nuestra manera de pensar. Entonces yo antes creía que si me alcoholizaba, ¡ay, qué bueno! Veía la vida de otra manera. O si me drogaba, estaba en el éxtasis volando y qué bien que me sentía. Pero cuando el éxtasis se fue, quedé más miserable. Cuando estoy con la cruda, quedo más miserable. ¿O no? Ya quedo sin fuerza, ya hice payasadas, porque se hacen payasadas, cosas que a lo mejor una persona normal no se anima a hacer. Bajo esas condiciones, lo hace. Entonces el Señor nos quiere decir, no es que nos quiere prohibir, quiere que nosotros seamos personas sensatas. Y examinemos, esto me conviene, esto no me conviene. Entonces lo que me conviene lo aplico y lo que no me conviene, no lo aplico. Y no está diciendo que nosotros no podemos tomar, hermanos, un vaso de vino. Porque si tenemos control sobre la bebida, tomar un vaso de vino
en la comida no es pecado. Yo sé que en las iglesias se enseñó mucho tiempo esto. Ahora, si yo no tengo control, yo no voy a tomar ni siquiera en la comida. No voy ni a probarlo, ni voy a comprarlo, ni lo voy a llevar a mi casa. ¿Por qué? Porque el vino me está controlando a mí. El viernes a la noche nosotros fuimos a cenar con mi esposo cuando salimos de acá del servicio. Y cerca de aquí hay un lugar donde por casualidad entramos una vez y resulta que el manager de ese lugar es nuestro vecino. Vive a 2 casas de nosotros. Y yo cuando lo vi, dije, ay, se me hace tan familiar esta persona, pero ¿de dónde lo habré visto? ¿Y dónde lo habré visto? Y sacando en cuenta, me di cuenta que era nuestro vecino. Pero ustedes vieron que aquí la gente sale, saca el bote de basura, entra. Entonces yo no estaba tan segura. Pero sí le pregunté. Y me dijo que sí. Entonces desde ahí formamos como una cierta amistad que no lo habíamos hecho en el vecindario. Entonces fuimos este viernes, lo vimos a él, estuvimos conversando, pero la persona, el mesero que nos atendió, comenzó a hablar con nosotros. Se ve que estaba cargado espiritualmente, moralmente, estaba muy cargado. Y no sé qué es lo que vio en nosotros que empezó a desahogarse. Y como ya era tarde y no había tanta gente, tuvo la oportunidad, hasta se sentó con nosotros a conversar. Y él nos habló de que, y fue sincero porque lo entendió, dijo, yo cometí tantos errores en mi vida. Los cometí porque por mi alcoholismo perdí a mi primera esposa. Tengo 4 hijas y ahora vivo con otra mujer. Dejé de tomar y mi pregunta fue, ¿qué fue lo que te hizo dejar de tomar? Porque si estabas con tu primera esposa y tomabas todo el tiempo, ahora con esta segunda, ¿qué fue lo que te hizo dejar? Me dijo, bueno, porque ella, creo que yo de la primera no estaba enamorado. Así me dijo. Fíjense en ustedes. Pero sí me enamoré de la segunda y ella me puso ¿cómo le puedo decir? Un parate, una alternativa. Si tú sigues tomando, entonces yo no me voy a casar contigo. Y con esas palabras, y como él estaba enamorado de ella, empezó a dejar de beber. Pero él mismo decía las cosas que hacía cuando estaba ebrio. Él mismo. Y dijo, y la verdad, por mis tonteras, por mis malas decisiones, perdí tantas cosas en la vida. Y después empezó a soltar y a hacer una cadena de su vida que yo me quedé con los ojos y digo, pero qué barbaridad. Hay personas que les gusta vivir bien complicada. Bien complicada. Porque era una cosa insertada con la otra que no se entendía. Al final contó toda su vida. Pero en resumen de eso, es que muchas veces cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, y yo le pregunté, ¿bebían en tu casa? Sí, en mi casa mi padre bebía y mi abuelo bebía. ¿Y sabe cómo se desayunaba él con el abuelo? ¿Quiere que le diga? El desayuno era una taza de café con alcohol puro dentro del café. Él tenía 9 años cuando el abuelo le preparaba ese café y se acostumbró a tomar de esa manera. Entonces, cuando fue creciendo, ya el alcohol puro no le alcanzaba, necesitaba otras cosas para sentirse que estaba en un mundo totalmente irreal. Pero en ese mundo irreal, lo único que le dio fue tomar decisiones equivocadas. Y está hasta este punto que a lo último, lo que más tristeza me dio es que él reconoció que ni siquiera de esta mujer está enamorado. ¿Dónde quieres llegar? Entonces mi esposo le dijo, ¿sabes qué? Creo que a ti te falta identidad. No tienes identidad. Todavía no sabes ni quién eres, ni dónde estás, ni a dónde vas. Porque era una confusión tremenda. Estando con esta mujer, llama a su primer novia que estaba en México, hace conexión con ella, esta mujer lo descubre, se le armó un problema.
una vida enredadísima, hermanos. Lo invitamos a venir a la iglesia, pero no se mostró nada interesado. Muy bien. Así es. Entonces, si no leen la Biblia ahora, la leen en la cárcel, tienen tiempo para leerla, no se preocupen. Ahí hay tiempo de sobra para leer la Biblia. Más de una vez al año la pueden leer hasta 4, ¿verdad? Ahora, permítame decirle que la verdad sigue de pie. Los Estados Unidos ha olvidado a Dios y nosotros estamos cosechando los resultados, lo que se sembró. Yo me acuerdo cuando llegamos aquí a este país hace tantos años atrás, esta era una nación que adoraba a Dios. Dejó de hacerlo. ¿Por qué? Y miren, nosotros somos culpables también, porque nosotros hemos traído nuestros dioses. Y ellos nos albergaron y nos dieron la libertad de seguir creyendo en nuestros dioses e ir alejando al Dios verdadero que tanto hizo por esta nación. Porque ahí nosotros en el dólar encontramos, en God we trust. ¿Será que realmente estamos creyendo en Dios? ¿Esta nación está creyendo en Dios? Yo no creo. No creo, porque las cosas como se ven, realmente todo lo que se está haciendo, todo lo que se está practicando, es como decir, Señor, tú quédate ahí donde estás, ahí arriba, no te muevas, quédate tranquilo, porque aquí abajo yo gobierno mi vida de la manera que a mí me interese y de la manera que a mí me place, ¿no? Proverbios, capítulo 14, versículo 34, dice, la justicia engrandece la nación, mas el pecado desafrenta a las naciones. ¿Más claro que esto? Más claro que esto es imposible. Además, la palabra dice claramente en Salmos 33, 12, Dios mío, tú bendices al pueblo que te reconoce como Dios. Tú bendices a la nación que te acepta como dueño. Está claro, bien claro. ¿Qué le vamos a agregar a esto? Solamente necesitamos creerlo. Este versículo es una realidad. Las naciones que no confían en Jehová no son felices. Eso es lo que significa la bienaventuranza. Estamos viendo nosotros nuestros países. Estamos viendo cómo la aglomeración de personas que quieren entrar aquí. ¿Por qué nuestros países no son bendecidos? ¿Usted se puso a pensar? ¿Por qué esas personas tienen que salir de ahí y hacer un viaje tan largo y vivir de una manera tan deplorable como están viviendo, arriesgando su vida, la vida de sus hijos y sin ninguna esperanza de que puedan entrar a este país? Es triste ver cómo esos niños con ese fence, ese alambre de púa y cómo los niños tienen que pasar por abajo del agua. Es triste, es muy triste. ¿Por qué? Bueno, la mayoría de ellos dicen que la vida en su país corre peligro y es cierto, porque nuestros países están en un desastre. Pero yo creo que es más que todo eso, es más que mucho eso, porque nuestros países dejaron a Dios y por eso ellos no son bendecidos. Y nosotros aquí no somos bendecidos como en el pasado, porque también estamos dejando a Dios. Y por eso nuestros países no son felices. Y fíjense en ustedes que no son felices y además se levantan presidentes corruptos, que lo único que le importa es llenarse su bolsillo y el pueblo se está muriendo de hambre y el pueblo es el que sufre y el pueblo es el que tiene que salir sin esperanza y pierde su vida también y pierde su familia. Bienaventurado el cristiano que crea verdaderamente en su corazón las palabras de este salmo. Salmos 27. Estos confían en carros y en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. O sea, ¿qué me está diciendo a mí? Parafraseando este versículo, estos y aquellos confían en cosas materiales, en una fuerza que no son las verdaderas, porque esas fuerzas se desgastan, pero nosotros confiamos en cosas espirituales.
Ahora la Biblia nos dice a nosotros, el manual de instrucciones o la palabra de Dios, como usted le quiera decir, nos dice a nosotros y nos ordena hoy. Mire, algo tan interesante. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Que se hagan rogativas, oraciones, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, ¿sería presidente? Porque nosotros no tenemos reyes en estos tiempos, ¿ok? En este país por lo menos. Reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Quiénes son? Aquellos que están sobre nosotros, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, yo creo positivamente que nosotros como iglesia hemos fallado y lo tenemos que reconocer. Porque no hemos dejado a Dios del todo, pero hemos dejado la oración de lado, eso sí. Y no estamos orando por todo esto, nos estamos quejando del presidente, ese es nuestro vocabulario. Nosotros lo escogimos y ahora nosotros nos quejamos. O cuando digo nosotros, digo el pueblo lo escogió. Quizás usted no, pero la mayoría lo escogió porque ahí está, ¿verdad? Entonces, nos quejamos que es brusco, que no sabe hablar, que pierde tiempo en el Twitter, que esto y que lo otro. Y en vez de perder el tiempo criticando, la palabra de Dios nos dice a nosotros, dobla tus rodillas y ora por él. ¿No te gusta? Ora por él, para que podamos nosotros vivir quieta y reposadamente. Oremos por las eminencias, oremos por la policía. La policía ahora está asumiendo una autoridad que no le corresponde. Y lo estamos viendo. Entonces oremos por la policía. O sea, la misma palabra de Dios nos enseña a nosotros dónde nos debemos dirigir, qué es lo que debemos de hacer. Oremos por la policía, oremos por los bomberos, oremos por todos aquellos que están sobre nosotros, que nos ayudan, que son entidades públicas, pero que necesitan oración. No nos interesa si son creyentes o no son creyentes. La palabra de Dios nos dice a nosotros que oremos por todos. Ahí nos dice, si son hijos de Dios, entonces tú ora. Y no ores por los que no creen en mí. No dice eso. Exhorto a que se hagan rogativas por todos. Y la palabra todos me está indicando a mí que si es cristiano o no es cristiano, yo de todas maneras tengo la responsabilidad de orar, porque soy yo la que conozco al Señor y su palabra. Cuando nuestros líderes siembran mal, nosotros los creyentes, juntos con los demás, cosecharemos el mal. Porque nuestros líderes cosecharon mal. No podemos escapar a las consecuencias de lo que sucede en nuestro medio. A veces, hermanos, hay cristianos que todo lo espiritualizan, están siempre volando, todo es espiritual. No, estamos con los pies en la tierra. No podemos escapar a lo que está a nuestro alrededor. Por eso el Señor nos está mostrando lo que sucede a nuestro alrededor, porque usted y yo tenemos la responsabilidad de orar por lo que está sucediendo. Que a través de la oración, a través de la intercesión nuestra, esta situación sea cambiada, sea detenida. Es cierto que los que somos justificados, dice la Biblia que somos sal y luz. Somos, lo dice la Biblia. Y como tales, los justificados tenemos influencia preservativa sobre los malos. O sea, el pecado todavía no está en su auge completamente, gracias a la iglesia de Jesucristo, que somos sal y luz. Y gracias que unos cuantos creyentes todavía somos fieles en la oración, que unos cuantos creyentes somos perseverantes en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el mal está detenido, el mal se frena también. ¿Qué significa justificar? Implica que una persona es declarada justa al absorberla de la culpa de su pecado. Nosotros no somos holy holy. Porque cuando decimos que nosotros somos justos, da la impresión que nos estamos mandando un poco la parte de que como nosotros no hay nadie y que los demás no son justos, son todos pecadores. No, nosotros somos justificados nada más, no somos perfectos. Y justificar delante de Dios lo que significa es que yo reconocí mi pecado
Y al reconocer mi pecado y pedir perdón, y eso lo puede hacer cualquiera, no necesita dinero, no necesita hacer nada extraordinario, sino solamente reconocer. Entonces cuando uno reconoce y pide perdón, el Señor le absuelve de esos pecados. No quiere decir, escuche bien, que ahora no vamos a seguir pecando. Sí, porque nuestra naturaleza es pecadora, pero como yo ya sé cómo hacer para que se absuelva mi pecado, vuelvo a ir otra vez delante del trono de la gracia, pido perdón por el pecado cometido en este día, que a veces uno lo hace premeditadamente y otras veces inconscientemente. Entonces pido perdón, arreglo cuenta con Dios y sigo siendo justificado. No soy perfecto, pero sí soy justificado. Y el error que muchos cometen es que creen que nosotros, los evangélicos, tenemos que ser perfectos. Y perfección no van a encontrar. Mientras estemos aquí en la tierra, el Señor continúa limpiándonos, trabajando en nosotros, moldeándonos, refinándonos. Vamos a encontrar la perfección cuando estemos con Él. Cuerpos transformados, una mente diferente a la que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque el pecado ahí arriba no existe. Nunca nosotros debemos olvidar que la sociedad corrupta también tiene una influencia negativa sobre lo bueno. Y a veces es mucho, la influencia es mucho más grande lo negativo que lo positivo. Hasta Lot afligía su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de Sodoma. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 al 8 dice: si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas que eran su propia familia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciendo la ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Por eso él fue salvo, solamente él y su familia. Ahora, ¿tú quieres entrar en el arca? Yo quiero entrar en el arca. Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot bajó a Sodoma y perdió a todos sus siervos en esa impía sociedad. Ni uno de sus siervos se salvó. Tampoco la esposa se salvó. Tristemente. Porque cuando tenía que escapar, que le dijo: escapa por tu vida, le dijo el ángel, ella volteó la cabeza y miró todo lo que dejaba atrás. Y no quería dejar nada de lo que había conquistado. No quería dejar nada de esa sociedad en la cual ella vivía. En vez de escapar por su vida, prefería las cosas que había conquistado. Ni uno de sus siervos se salvó cuando las ciudades del valle fueron destruidas por Dios. Por lo tanto, nosotros podemos decir con certeza que se ve un modelo a través de las Escrituras, en el que el mal, la impiedad, tienden a incrementar más y más hasta que cae el juicio. Estamos y estaremos cosechando lo que otros siembran, y por lo tanto nos corresponde hacer todo lo posible para frenar la ola de desobediencia e impiedad, recordando que la única solución verdadera es la fe personal en nuestro Señor Jesucristo. Eso ni siquiera el diablo lo va a poder quitar de nuestras vidas. Si esta nueva naturaleza no puede vivir justamente, por lo tanto, no necesitamos una sociedad reformada, sino una sociedad redimida. ¿Por qué creen ustedes aquí que en San Gabriel hay altares altos? ¿Por qué cree usted?
Usted mire las personas que viven aquí alrededor, la cultura de ellos y qué dioses ellos tienen. Y se edifican altares altos. Ahora, para alcanzar nosotros a este vecindario, a esta sociedad, tenemos que hablar el idioma de ellos. ¿Podemos reprender? Sí. ¿Podemos interceder? Sí. Pero mientras estas personas no sean evangelizadas, los altares altos no van a ser destruidos. Porque una vez que ellos sean evangelizados y que van a entender el propósito de Dios en su vida, ellos mismos se van a encargar de derribar esos altares. Y cuando comienzan a derribar esos altares, entonces uno, otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, cree en el Señor Jesucristo y este vecindario es totalmente transformado y totalmente cambiado. Pero necesitan ser evangelizados. No sirve de nada lavar un puerco y ponerle un moño rojo alrededor del cuello. Sigue siendo un puerco con una naturaleza de puerco. Eso no se puede cambiar. Y cuando tenga la oportunidad, va a volver a revolcar, bañadito, con moñito rojo y todo muy agradecido porque se siente bien, pero igual se va a volver a revolcar en el barro, porque es su naturaleza. A menos que su naturaleza cambie. Sus acciones pueden entonces cambiar permanentemente. Siempre que Dios enviaba plagas y sequía sobre el pueblo de Israel, los profetas, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Clamaban a Dios. No les quedaba otra que clamar a Dios, porque de Él venía toda buena dádiva. Amós capítulo 4, versículos de 6 al 11, dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Por lo que yo entiendo aquí, es que no tenían que comer, ¿no? Porque a diente limpio, cuando uno come, los dientes se ensucian. ¿Sí o no? ¿Están conmigo o no? ¿Sí? Ok. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí. Se estaban muriendo de hambre, pero igual tercos, no se volvieron a Dios. También os tuve la lluvia 3 meses antes de la siega, la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, fíjense en ustedes, pero qué cabezadura que somos los seres humanos. La naturaleza obedece y nosotros no. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano. ¿Qué más tenía que usar Dios? Dígame. ¿Qué más tenía que usar Dios para que ese pueblo recapacitara? Ahora el Señor está mandando maremotos, terremotos, ¿qué otras cosas? Volcanes, la erupción de los volcanes, ¿qué más? Los vientos, huracanes. Pero de todas maneras el pueblo sigue duro como en aquel tiempo. No se vuelven a Dios. Dice: os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo que está esto! Versículo 10. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes. Dios quiere llamar la atención de alguna manera. Está con sus brazos abiertos. Les dice: aquí estoy yo para todo el que quiera venir. No escuchan. Entonces Dios advierte de otra manera para llamar la atención. Porque ahí parece que fuera un Dios déspota, ¿no es cierto? ¿Cómo Dios va a hacer esas cosas? Pero quiere llamar la atención del pueblo. Dice: envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová.
Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. No hubo caso, no hubo caso. La acusación que Dios dirigía contra Israel era, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Puede aquel que hizo la tierra y su plenitud utilizar estos medios hoy? Sí. ¿O acaso llegó nuestra educación más allá de nuestra inteligencia? No pasa un año sin que no experimentemos una sequía en algún lugar, inundaciones en otro y plagas en otro. Y no decimos nada de huracanes y tornados, ¿no? Y destrucciones por terremotos. Si alguno no cree, observe lo que está sucediendo, es fácil. Muy fácil. Con Dios no se juega. No se engañen que de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Escuche esto. Cuando miramos el reloj, ya es la hora de cenar. Cuando nos damos cuenta, ya llegó el fin de semana. Cuando miramos el almanaque, se terminó el mes. Y sin darnos cuenta, llega la nueva Navidad. Y un año nuevo está a pocos días. Fíjense en ustedes cómo pasó aceleradamente en el mes que estamos. Ya casi estamos a mitad del año. Ya otra vez prepararse para la Navidad. Cuando somos niños miramos a nuestros abuelos y decimos, ¿cuánto me falta para llegar a su edad? Pero cuando llegamos y miramos atrás nos preguntamos, ¿cómo puede ser que los años hayan pasado tan rápido? Sin darnos cuenta, los años pasan y casi siempre dejamos para mañana las cosas que son verdaderamente importantes. Pasar tiempo y disfrutar de los hijos, la familia y los amigos. Muchos gastan sus mejores años de su vida detrás de los negocios, el dinero, sin pensar que un día la vida se termina dejando lo más importante para después. Si pudiéramos erradicar de nuestro lenguaje la palabra después, más tarde o más adelante, por ahora y por hoy. Fijémonos cómo nos comportamos. Después te llamo. El mañana no es nuestro, dice la Escritura, ¿verdad? No sabemos si después te puedo llamar. Más tarde lo hago. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Un día de estos voy a ocuparme de mis hijos. Cuando ya se fueron de la casa. Dejamos todo para después como si después fuese la solución. Y debemos entender que el después cambia la prioridad. El después nos hace perder el encanto. El después te hace llegar tarde. Esos 5 minutos más en la cama, después me hace llegar tarde. El después hace que los hijos crezcan y no podamos disfrutar. El después hace pasar el tiempo y hace perder la oportunidad de vivir. El después hace que la vida se termine. Y lo más importante, no dejemos para después la oportunidad que tenemos ahora para decirle a Jesús que sea parte de nuestra vida. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. No después, no mañana, no cuando deje de tomar, no cuando deje de fumar, no cuando mi casa esté completamente transformada, porque esas cosas no van a suceder. El tiempo es como un río, nunca podremos bañarnos en la misma agua porque la corriente se lo lleva y jamás podremos recuperarla.
Recordemos que ayer y mañana no existen. El día es hoy. El ayer ya pasó. Mañana yo no sé si lo voy a vivir. No puedo volver al ayer, porque si yo pudiera hacer un rewind de mi propia vida, volvería al ayer y cambiaría un montón de cosas. Pero no puedo. El mañana no sé si lo voy a tener, porque si a Dios le place, en ese mismo instante Él hace así y se acabó mi vida. Un viejo refrán dice: no dejes para mañana todo lo que puedas hacer hoy. Y el título fue Todo lo que el hombre sembrare. Y le voy a agregar el resto de la escritura. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si hacemos el bien, segaremos el bien. Hacemos el mal, segaremos el mal. El Señor es bien claro, el Señor es específico, el Señor no nos miente. Y nos deja nuestra opción, porque tampoco nos obliga. Es la decisión de ustedes y la mía también. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué fue lo que sembré yo durante estos años de mi vida? Quizás todavía no estoy viendo lo que yo pensaba ver, pero eso no quiere decir que no llegue. Una persona estuvo orando por la conversión de su amigo por 25 años. No fue un día, 25. Él falleció, no lo vio a su amigo convertido, pero el amigo sí se convirtió a través de las oraciones de ese hombre. Quizás cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, ¿qué van a decir de nosotros? Porque en el servicio recordatorio, hermanos, es fácil. Toda la persona que se muere es buena. ¿Usted se dio cuenta? En vida lo detestaban. No lo honraban para nada. Pero después, para quietar la conciencia, el día del velorio, todo el mundo lo ama. Los hijos no visitan a los padres, pero el día del velorio se creen que con una corona ya cumplieron. No funciona así. ¿Para qué esa corona si ni la vio el muerto? Ni la va a apreciar. Y esas flores, hermanos, se secan. ¿Es para quedar bien con la gente? ¿Creemos que nos vamos a ganar un punto con Dios? Pero si Dios no es tonto. Dios ve todas las cosas. Entonces lo que yo siembro hoy es lo que yo voy a recoger y cosechar mañana. Si siembro para bien, gloria a Dios, mi cosecha va a ser grande. Si siembro para mal, entonces tendré mis consecuencias. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por un ejemplo tan sencillo como es la siembra y la cosecha. Así como es en la naturaleza, la ley de la siembra y la cosecha, en la misma vida espiritual también existe esa ley. Y te damos gracias porque tú nos das ejemplos simples de los cuales nosotros podemos entender y aplicar a nuestras vidas. Y Señor, pedimos perdón si no hemos sembrado en el pasado para bien, quizás en diferentes ocasiones. Pero de hoy en adelante queremos, Señor, empezando hoy, porque hoy es el día que estamos viviendo, empezar a sembrar para bien. Dejar una herencia, Señor, en nuestros hijos. Que cuando partamos de esta tierra, ellos, el recuerdo que puedan tener no es la propiedad que le hemos dejado o la cuenta bancaria. Que ellos puedan tener en sus corazones y decir: mi padre me enseñó a mí la rectitud, me preparó moralmente y espiritualmente para afrontar la vida, y yo vi cómo él cosechó. Y ahora yo estoy recogiendo de esos frutos. Y al recoger yo de esos frutos, yo quiero enseñarle a mis hijos
para que también ellos puedan recoger más adelante de mis frutos. Y así de generación a generación recoger esos frutos que son para el bien. Ayúdanos a meditar en tu palabra, pero por sobre todas las cosas atesorarla en nuestra mente y en nuestro corazón y ponerla en práctica. Porque no queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Ministra nuestras vidas, Señor, poderosamente. Yo te doy gracias por los hermanos que están presentes y, Señor, bendigo a los que no pudieron llegar en esta hora. Apresura sus pasos para que juntos podamos gozarnos, Señor, en el servicio, en la alabanza, en la adoración y en el regocijo, Señor, haciendo una fiesta para ti. Bendigo a aquellos que nos están escuchando por los medios de comunicación, que tu paz, tu amor les alcance, y si hay alguien que todavía está indeciso en seguir al Dios verdadero, que este sea el día en el cual, Señor, tú le redargullas, traigas convicción a su vida y que pueda abrir su corazón e invitarte a ti a morar en él, pidiendo el perdón de sus faltas para ser justificado también. Lo pido con acciones de gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora, al participar de los alimentos, bendigo las manos que lo han preparado y también, Señor, que sean de provecho para nuestros cuerpos. Entremos una vez más, como lo han hecho las hermanas en esta mañana, delante del trono de la gracia, listos y dispuestos para venir, Señor, y glorificar tu santo y bendito nombre. Lo pedimos con acciones de gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Buen provecho.